Muy buenas tardes amigos, estamos aquí transmitiendo desde Cuál Camino Extravaganza Comunicaciones. Somos una gran familia. Te puedes comunicar con nosotros aquí a cabina al 571-4812 o bien al 22-21-6502-39. Estamos también en ABC Radio en la 1280 AM de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Nos puedes también ver a través de www.abcradiopuebla.com.mx. Te invitamos, participa con nosotros y comunica la palabra de Dios. Pues yo soy Ana y me da mucho gusto que nos estés sintonizando, nos estés viendo a través de este video. Nosotros venimos de la congregación de la Iglesia Cristiana por una Nueva Vida, allá en la colonia de Bosques de San Sebastián, aquí en la ciudad de Puebla. Y nos ubicamos en la calle 1B, número 6, esquina con Boulevard Monterrey. Y nos puedes acompañar todos los miércoles a las 7 de la noche y domingos 10 de la mañana para conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Y con nosotros se encuentra el pastor René Brito. Pues muy buenas tardes a todos, nos da mucho gusto que nos puedas acompañar en este video y que te quedes con nosotros y conocer un poco más acerca de un tema tan importante como el día de hoy vamos a platicar. Sí, efectivamente, hoy tenemos un tema muy hermoso titulado Jesús siempre está en tu búsqueda. Este es un tema hermoso, aún para aquellos que ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está en nuestra búsqueda. Y hoy esta enseñanza la vamos a basar en una parábola. Sí, yo quisiera leerles en este momento la historia de la parábola de la oveja perdida. Jesús, cuando quiere traer una enseñanza espiritual a nuestras vidas, generalmente Él utiliza historias de la vida real o historias que Él conoce y que puede aplicarse a nuestra vida espiritual. Esta es una historia de la parábola de la oveja perdida. Y podemos ver esta historia en Lucas capítulo 15, a partir del verso 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, pues esta es una historia que nos habla de una oveja. La oveja, el Señor toma a la oveja como un ejemplo de nuestras vidas. Quiero decirte que la oveja es un animalito que tiene una corta vista. No puede ver a lo lejos como las águilas, que muchas veces hemos dicho, es que tenemos ojos de águila que vemos a lo lejos. Pero la oveja no tiene una visión de larga distancia, tiene una vista corta, de unos cuantos metros en su vida. Así que necesita de alguien que la esté guiando continuamente. Una oveja es un animal muy frágil, no tiene garras como pudiera tenerlas otro animal para defenderse. Realmente es una fácil presa la oveja. También la oveja fácilmente se pierde. No tiene un buen sentido de orientación como lo tiene el gato o el perro, sino la oveja fácilmente se pierde. Yo creo que a usted le ha pasado alguna vez, se le pierde su perro y regresa después de un par de días, pero al pastor se le pierde una oveja y la oveja nunca regresa. El pastor tiene que ir por ella. Pero esto nos muestra cómo somos nosotros.
Sí, efectivamente, nos compara con unas ovejas. Y es a lo mejor como algo feo, ¿verdad? ¿Cómo el Señor nos compara con ovejas? Y somos ovejas, pastor, porque a veces perdemos el sentido de la vida y nos desviamos. Vemos esta ovejita que iba con el rebaño y de repente la ovejita decidió apartarse. La ovejita dijo, bueno, creo que en lugar de seguir al buen pastor, voy a hacer lo que yo pienso que es mejor, lo que yo creo que es mejor. Y en ocasiones eso nos puede suceder, que pensamos, bueno, yo prefiero mis planes, prefiero la oportunidad de trabajo que me están dando, aparentemente se ve muy bien. Y entonces yo misma decido como que abandonar a ese buen pastor. Y así nos suele suceder a todos. De repente tomamos decisiones basadas en nuestros deseos humanos, en nuestra mente, en nuestros planes, y nos olvidamos de pedirle a Dios que nos guíe. Nos olvidamos de orar y decirle a Dios, por favor, si esto pertenece a ti, por favor, confírmamelo en mi corazón. Esta ovejita decidió irse y decidió apartarse de todas sus ovejas. Y eso sucede también cuando dejamos de congregarnos, ¿verdad? Decimos, no, yo mejor ya no me congrego en ese lugar, ya me cayeron mal, yo ya me voy. Y entonces esta ovejita también se apartó de las 99 y se apartó del buen pastor. Y eso nos puede suceder a todos. Efectivamente, cuando como ovejas, la oveja también es un animalito que cuando se aleja y no sabe hacia dónde va, le entra mucha ansiedad y empieza a balar, a quejarse, simplemente a externar su dolor, y va caminando y va balando, va llorando, porque no sabe qué es lo que está pasando o a dónde va a ir. También la oveja apresura sus pasos. En esa desesperación apresura sus pasos y llega el momento en que cae cansada y agotada. Y eso a veces también nos puede pasar a nosotros. Llegamos a un momento en la vida en que nos cansamos, nos agotamos, ya no sabemos qué hacer. A veces sentimos que la vida no tiene sentido, que todo se ha acabado. Mucha gente dice, cuando tengo un problema fuerte, yo quisiera salir corriendo de mi casa. Pero eso es un símbolo de una oveja perdida. O muchas veces cuando tenemos un problema tan fuerte, decimos, yo ya me quiero morir, ya no quiero hacer nada. Esto es un síntoma de una oveja perdida. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te has sentido cuando por algún motivo te has perdido en alguna ciudad grande? Yo, cuando me he perdido en la Ciudad de México, he sentido angustia, dolor, desesperación, desorientación. Todas las calles me parecen igual. No sé ni para dónde ir. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando nos alejamos del pastor, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de la palabra y de la dirección y del consejo que Dios nos está dando. Sí, efectivamente, cuando estamos en nuestra autosuficiencia, ¿cuál va a ser nuestro destino? El dolor. Desafortunadamente esta oveja, al apartarse del camino de Dios, al ser desobediente a la palabra de Dios, la vemos una oveja perniquebrada, lastimada, una oveja solitaria, angustiada, abandonada, triste, sin futuro, con un presente horroroso. Y por eso el Señor Jesús nos invita a que Él sea nuestro pastor cada día de nuestras vidas. Y si de alguna manera nos hemos apartado del rebaño, nos hemos apartado del buen pastor, podemos regresar. Y esa es la oportunidad que el Señor Jesús siempre nos da, porque el Señor Jesús es amor. Pero vemos la actitud de esta ovejita, que estaba seguramente en la oscuridad, temblorosa de miedo. Y a lo mejor tú estás así. Y si ha habido alguna decisión que tú tomaste equivocada, algún camino que tomaste apartado del buen pastor, o a lo mejor dices, bueno, es que no le he pedido al Señor Jesús que sea mi pastor. Hoy es el día para regresar al camino del buen pastor. Yo decía, ¿queremos tener problemas en la vida? Pues vamos a desobedecer lo que dice la Biblia y vamos a tener muchísimos problemas. Y no es condenación,
sino es una realidad. Cuando nosotros nos apartamos de obedecer lo que dice la Biblia, inmediatamente lo que sembramos, cosechamos. Y vamos a tener muchos problemas. Esto no es legalismo religioso, sino es una realidad. Sí, son consecuencias que muchas veces no quisiéramos tener, pero que suceden cuando nosotros nos apartamos de Dios. Pero hay una buena noticia para ti. Dice el verso 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo las 100 ovejas, si pierde una de ellas, no acaso deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? De la misma manera, el buen pastor te está buscando. De la misma manera, ese buen pastor está detrás de ti. Yo recuerdo que antes de conocer a Dios, antes de acercarme, cuando estaba yo perdido, muchas personas me empezaban a hablar del buen pastor. Muchas personas, uno en el trabajo, otro en la calle, recuerdo que también me habló, otros a través de la familia. Pero el Señor, el buen pastor, empieza a buscarte hasta encontrarte. Dios siempre tiene un gran amor por nosotros. Dios tiene un gran amor por cada uno de nosotros, y por muy lejos que tú te puedas apartar, quiero decirte que el buen pastor va a ir por ti. Y este es un ejemplo, este video es un ejemplo de que el Señor quiere alcanzar tu vida. Es un ejemplo de que Él te ama, de que Él te busca, y que no es una casualidad que estés escuchando este video. ¿Por qué? Porque Dios, el anhelo de Él es que sea Él tu pastor, para cuidarte, para ayudarte, para bendecirte, para levantarte. Porque necesitamos una esperanza en esta vida. Sí, esto me recuerda cuando iba yo en el periférico manejando y cerca había un pastor con sus ovejas. De repente una oveja salió al periférico, se perdió. Y fue impresionante cómo el pastor corrió y luego la metió rápidamente a ese pasto verde. Y ese es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, inmediatamente cuando ve que nos estamos perdiendo, ahí está Él. Ahí está. Y dice la Biblia que Él está hasta encontrarnos, porque tú eres algo especial para nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien te haya pisado, si alguien haya hablado mal de ti, te haya criticado, te haya menospreciado, o tú mismo por la vida que has pasado has dicho no valgo mucho. Hoy quiero decirte que eres una persona valiosa para nuestro Señor Jesucristo. Tan valiosa que por eso Él entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, porque somos ovejas valiosas. Él tenía 99 ovejas, pero fue por aquella que estaba perdida, y era una. Y sin embargo Él no dijo, voy a dejar a esa oveja perdida, ahí la voy a dejar. Ya ella se lo buscó. 99. Sí, ella se lo buscó, allá que se quede. No, vemos el corazón de nuestro Señor Jesús, que Él dice que fue hasta encontrarla. El Señor Jesús dejó las 99 y fue por aquella que estaba solitaria, abandonada, balando, llorando, triste. Y si tú te sientes así en este día, hay buenas noticias. El Señor Jesucristo está en tu búsqueda y Él está cerca de ti. Y esa es una realidad, pastor. Sí, cómo no. Así que tú eres valioso para Dios. Tú eres valioso para aquel buen pastor. Y hoy es un día en el que tú te puedes dar cuenta cuánto vales para Él, porque Él dejó las 99 y vino por ti. Es tiempo de que tengamos una actitud de fe en Él. Hoy es tiempo de que regresemos a casa. Hoy es tiempo de que confiemos en el Señor. El siguiente versículo, en el 5, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Esta oveja, es muy importante ver la actitud de esta oveja. Esta oveja no se defendió, esta oveja no pateó, esta oveja no siguió corriendo, sino supo escuchar la voz de su pastor. Y cuando el pastor le habló, la oveja lo reconoció y se dejó atrapar en sus brazos. Qué interesante es la actitud de la oveja. Efectivamente, para mí es algo hermoso, como la oveja no se enojó, como la oveja dijo, no quiero que me cargues, sino la oveja en ese momento fue dócil.
En ese momento la ovejita reconocía que ya no tenía un futuro, que su presente era horrible. ¿Y qué hizo la oveja? Cuando el buen pastor llegó, ella permitió que el buen pastor la tomara en sus hombros. Yo hoy quiero decirte, permite que el Señor Jesús te tome en sus hombros. Confía en Él como esta oveja. Esta oveja, después de que se fue por otro camino, experimentó la tristeza, el abandono. Y cuando el buen pastor llegó, seguramente hubo paz en su corazón. Seguramente dijo, gracias, porque llegó el buen pastor. Y para mí es algo tan interesante como dice la palabra de Dios, que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Había un gozo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué había ese gozo? Porque esa oveja permitió la guianza de ese buen pastor. Porque esa oveja dijo, sí, cárgame, guíame, porque me equivoqué. Es interesante el arrepentimiento, pastor. Seguramente esta oveja estaba de alguna manera arrepentida, tomó un camino equivocado, pero cuando reconoció que estaba ahí el buen pastor, se arrepintió y permitió que este buen pastor la tomara entre sus hombros. Hoy es un día, amigos, si nos hemos apartado del camino de nuestro Señor Jesucristo, es un día para tomar la actitud de esta hermosa oveja, una actitud humilde, una actitud de arrepentimiento y decir, sí, Señor Jesús, guíame, ya no puedo más, ya lo intenté, ya hice lo que yo pensé que era lo mejor y no funcionó, ahora hazlo tú por mí. Y de una manera hermosa la carga y el Señor Jesús es el que ahora empieza a caminar. Y eso es algo importante. Cuando tenemos fe en el Señor, confiamos en que Él nos va a cargar, nos va a fortalecer, nos va a guiar. Vamos a descansar, porque cuando estamos en los hombros de Él hay descanso. Y es lo que el Señor quiere darte en tu vida. Quiere darte un tiempo de descanso. Quiere llevarte a donde Él sabe que más te conviene. Esto me recuerda lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando el Señor es nuestro pastor, tenemos una promesa muy grande y muy hermosa, que nada nos va a faltar. Mucha gente se desespera, mucha gente puede decir, no, es que Dios no me escucha, es que Dios ya no quiere saber de mí, es que me siento tan alejado de Dios. Es tiempo de confiar en Él. Es tiempo de dejarnos atrapar en los brazos de nuestro buen pastor. Porque fíjate lo que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y este es el primer propósito del pastor. Primeramente, Él nos provee todo lo necesario, porque dice, nada me faltará. Pero el segundo propósito dice, y me hará descansar. Pero aquí hay algo interesante, cuando reconocemos que Él es nuestro pastor, cuando decimos, yo voy en el nombre de Jesús, ayúdame, Padre, para obedecer tu palabra. Esa es la manera práctica en la cual yo puedo decir, Él es mi pastor, porque no nada más es decir, no, pues tú eres mi pastor y ya, y yo sigo haciendo lo que quiero, yo tomo mis propias decisiones, pues realmente el pastor es mi propia carne, son mis propias decisiones. Pero cuando decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, limpia mi corazón, estoy dispuesto a perdonar, a ser no solamente oidora, sino hacedora de tu palabra, es cuando realmente en lo natural Él es nuestro pastor. Y estas promesas vienen cuando reconocemos que verdaderamente es nuestro pastor y que estamos dispuestos a que Él nos pastoree a través de leer su palabra y ser obediente a ella, pastor. Sí, cuando nos dejamos guiar. ¿Y cómo nos dejamos guiar? Obedeciendo lo que Él nos ha dejado, tomando en cuenta su consejo. Pero quiero decirte que la voluntad de Él es darte descanso, darte la provisión. Y dice en el Salmo 23, verso 2, en la segunda parte, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta es otra característica del pastor. El Señor quiere llevarnos a aguas de reposo, donde podamos reposar, podamos descansar de lo que ha sucedido. Pero eso se necesita fe. Necesitamos confiar en Él.
Hoy es tiempo de confiar. Hoy es tiempo de tener esas aguas de reposo. Hoy es tiempo de ese descanso que Dios quiere darte a tu vida. Me sorprende lo que dice el siguiente versículo en el número 3. Dice, confortará mi alma. Eso es lo que hace el buen pastor. Confortar tu alma. Aquella alma que estaba herida. Aquella alma que estaba con un problema, una desesperación. El buen pastor viene a traer confort, traer esperanza y traer paz. Es increíble cómo nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice la palabra de Dios que Él es un buen pastor y que Él nos conoce. Él te conoce perfectamente, sabe todo acerca de tu vida, pero dice que también Él quiere que lo conozcamos. Y ese es el deseo de nuestro pastor, conocerlo a través de su palabra. Y también Él nos dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, de tal manera que estamos confiando en un pastor que ha dado su vida por nosotros. No es un pastor que nos puede, después de unos kilómetros nos va a abandonar, después de un tiempo nos va a golpear, nos va a traicionar. No. Este buen pastor dice que Él dio su vida por nosotros, mostrándonos esa calidez, ese amor que nos tiene a nosotros, ese amor incondicional, pastor. Sí, me sorprende lo que dice el Salmo 23 y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El buen pastor nunca te va a guiar para hacer cosas malas, no te va a guiar para irte por caminos oscuros. Hay mucha gente que yo conozco que se encomienda a no sé qué personajes para que le ayude a robar, o para que le ayude a que no lo encuentren, o para que le ayude a hacer un amarre, cuando Dios quiere una libertad y Dios quiere siempre llevarnos por sendas de justicia. Cuando caminamos por el camino recto, a veces parece largo, pagar las deudas que tenemos, pero Dios provee lo necesario. A veces quisiéramos el camino corto para tener ese dinero, y mucha gente prefiere buscar ese camino corto para lograr ese dinero. Pero eso no es caminar ni andar en sendas de justicia. El buen pastor te va a llevar por aquel camino que, a pesar de que parece largo, quizás parece un poco difícil, pero es un camino justo, un camino de justicia en el que Dios quiere llevarte, porque ¿sabes qué? Ahí es donde va a estar la bendición. Efectivamente, cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro pastor, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta es una característica hermosa de una oveja del Salmo 23. Es una oveja que, como dice, oye la voz del buen pastor. ¿Y cómo la vamos a oír? Leyendo su palabra. Así es como vamos a escuchar la voz de ese buen pastor. Dice, y Él nos conoce y entonces le seguimos. Cuando estamos dispuestos a seguir a nuestro buen pastor, vamos a ver estas bendiciones del Salmo 23 en nuestras vidas. Y bueno, finalmente queremos decirte lo que dice el versículo 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando llegan los problemas, una de las emociones que primeramente nos paraliza es el miedo y es el temor. Pero dice nuestro buen pastor que no temamos, porque Él estará con nosotros y que nos dará aliento y nos dará esa fortaleza para seguir adelante. Yo te invito a que no tengas miedo de lo que estés pasando. Tenemos un buen pastor, se llama Jesucristo, te ama y vino por ti a encontrarte, primero a buscarte hasta encontrarte y ponerte en sus hombros. Pues vamos a terminar este tiempo orando y reconociendo, pastor, que
Queremos que sea el Señor Jesús nuestro pastor. Él lo es en lo espiritual, pero ahora para que esto sea una realidad en lo natural, vamos a pedirle a Él que sea nuestro pastor y pedirle que nos ayude cada día